Estamos con Soledad Leighton de Autoconvocados del Valle Calchaquí de la provincia de Salta y con Claudio Garrot de la Asamblea de Chilecito de la provincia de La Rioja, y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando hoy en este encuentro en contra del extractivismo, que está poniendo en diálogo muchas luchas que se están dando no solo en la Argentina sino también en distintos lugares de América Latina, para intercambiar un poquito de información y reflexionar en torno a lo que está pasando hoy concretamente en los territorios, el estado de la lucha y bueno, cuáles son las perspectivas en el corto y en el medio plazo. ¿Quién la palabra? Bueno, sí, como vos decís, estamos en este espacio, en este primer seminario internacional sobre extractivismo, y que en esta primera instancia el tema es megaminería, y estamos pensándonos, haciendo un poco un diagnóstico de lo que está pasando en nuestros territorios. Estamos hablando de nuestro continente, de lo que está pasando en distintos países, pero también un poco viendo por dónde seguir caminando y cómo reforzar estas resistencias, unir y articular genuinamente estas resistencias que se vienen dando en Latinoamérica en contra del extractivismo. Particularmente yo vengo de Chilecito, La Rioja, donde últimamente los últimos hechos, las últimas maneras en las que el gobierno ha intentado invisibilizar este trayecto de resistencia y de lucha que hemos venido haciendo con las asambleas, en un caso particular que fue la rescisión del contrato con Osisco, que fue el último acuerdo minero que había firmado el gobierno y por el cual nosotros realizamos un corte el año pasado y terminamos expulsando a la empresa. Esto de alguna manera puso como que en apariencia quietó las aguas, sacó de agenda de discusión el tema megaminería, pero nos preocupa poderosamente porque nosotros mucho antes de la rescisión de este contrato ya veníamos denunciando de que tenemos 2 millones de hectáreas en nuestra provincia entregadas, muchas de ellas, la mayoría para la explotación de uranio. Están pasando cosas gravísimas y muy preocupantes, como la inminente instalación de Dioxitex, la planta de tratamiento de uranio, que antes estaba en Córdoba, que los vecinos de Córdoba, las vecinas de Córdoba habían pedido que se cierre. En estos últimos años pidieron que ya no, porque consideraban que el desastre podría ser peor ahora en mover esa planta de refinamiento de uranio. Y esto es una clara política del gobierno, viene de la mano de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y es un tema que nos está preocupando mucho, por el cual estamos trabajando fundamentalmente porque tenemos que comenzar a socializar y a compartir la información. No es lo mismo la minería de uranio que la megaminería metalífera, y además porque también un poco cambian los actores políticos. Acá es el Estado Nacional quien está haciendo todos los cateos y las exploraciones, y es un poco esto que ha venido sucediendo últimamente, y que hace días con lo en Neuquén, con el proyecto Vaca Muerta, con Chevron, con YPF, hay un claro avance del Estado en esta política, y no se está discutiendo en términos reales qué es lo que está pasando. Nosotros notamos que hay como una ficción de esto del estatizar, de que sea el Estado, de que sea esta idea desarrollista, que se nos está complicando porque sentimos que con quienes tenemos ahora que discutir y dialogar se va a poner mucho más difícil y más denso en términos de aproximación. Hay sectores claramente políticos que antes que siguen criticando y condenando la megaminería de cielo abierto, pero que al momento de hablar de petróleo, hablar de hidrocarburos, hablar de uranio, lo defienden, y que tiene que ver con una historia del peronismo y con una historia de nuestro país. Está casi en el ADN, de los argentinos, esto de YPF, el petróleo, los hidrocarburos, sean convencionales o no, la extracción, y es un gran desafío que estamos sintiendo como asamblea, porque son estas nuevas maneras en las que el extractivismo
ahora se está evidenciando, y por lo cual vamos a tener que barajar y dar de nuevo. Hay que instalar, hay que socializar información, hay que comenzar a generar un espacio de debate para que podamos a partir de ello tomar una postura clara respecto de cómo seguir. Es importante que esto, digamos, ocurre en un contexto en el cual se ponen en diálogo las diferentes experiencias de lucha, encontrar los factores comunes, ver que, por ejemplo, en el norte de América Latina, así como en Argentina, digamos, las políticas de Estado están claramente orientadas a sostener un modelo productivo de base extractivista, del cual difícilmente se pueda salir en la medida que no se involucre todos los actores, la mayoría de los actores sociales, fundamentalmente los pueblos. Es muy difícil, por ejemplo, plantear hoy que cada uno tiene la posibilidad de plantear una discusión sobre qué alternativa de desarrollo queremos, básicamente reivindicando el derecho a elegir. Así que, bueno, con respecto a eso, en Salta también está ocurriendo algo muy parecido, también una situación concreta de una política de Estado traducida, expresada por un gobierno provincial. Sí, un gobierno provincial que es la mano derecha del gobierno nacional, igual que pasa en La Rioja, igual que pasa en San Juan, igual que pasa en Mendoza, Catamarca, Tucumán, o sea, la mayor parte de las provincias, ¿no?, de la Argentina. Y que responde, como decía Claudio, a un modelo también donde nos están o sea, lo que se intenta es no solamente vender, negociar y sacrificar los recursos, los bienes comunes, sino el territorio completo. Que cuando hablamos de territorio estamos hablando de algo mucho más amplio, como bien salió hace un rato en uno de los paneles, algo mucho más amplio que involucra la vida, la biodiversidad, o sea, donde estamos todos, el agua, el aire, la tierra, y donde eso está en valor para los gobiernos, en valor de compra y venta. Nosotros lo que sí estamos totalmente convencidos de que no tenemos valor de compra y venta, de que no somos sacrificables. Digo, nosotros, todos los pueblos que estamos luchando, seamos organismos, o sea, asambleas, organizaciones sociales de base, movimientos campesinos, pueblos originarios y demás, ¿no? Y con respecto específicamente a lo que sucede en Salta, bueno, no es diferente a lo que sucede en La Rioja, a lo que sucede en las demás provincias. Como él decía, la coparticipación del Estado, incluso de una presidenta que está diciendo también de tener coparticipación con las empresas mineras, una propuesta que se está debatiendo y que hasta está creando, dentro de toda esta confusión que se establece en la sociedad, está creando más polarización en cuanto a que muchos sectores de la sociedad argentina están diciendo, bueno, la coparticipación sí serviría. Nosotros decimos no, tampoco la coparticipación con el Estado. O sea, lo que nos estamos oponiendo es al modelo. Entonces, al oponernos al modelo, no hay coparticipación tampoco del Estado, ni el 40, ni el 10, ni el 5%. Nos oponemos también a eso. En Salta estamos invadidos de proyectos a gran escala, ya sea para minería metalífera, no metalífera, está el litio, se sigue sacando litio por cantidad en la puna salteña, la minería uranífera, donde hay participación obviamente del Estado, porque la CNE, la Comisión Nacional de Energía Atómica, hace exploraciones conjuntamente, y los cateos y prospecciones conjuntamente con empresas transnacionales, y donde los primeros afectados, por lo menos en territorio del norte, bien norte argentino, son las comunidades originarias que viven en esos territorios ricos justamente en agua, en tierra, en aire limpio, en biodiversidad y en recursos minerales, ¿no?
pueblos que le están dando batalla desde hace más de 500 años justamente a un modelo que se fue transformando mundialmente y que bueno, que ahora deriva en esto, que se nos presenta como un desafío cuando hay una sociedad realmente polarizada desde mentalidades políticas y empresariales que tratan de heterogeneizar desde este lugar, ¿no? Como se hizo en la última dictadura también, heterogeneizar, dividir, masificar, polarizar y generar, entonces no permitir tantos espacios de discusión, de debate y demás. Entonces los espacios a veces se van reduciendo, pero esos espacios, aunque se vayan reduciendo, también se fortalecen en sí mismos. O sea, vamos buscando otras alternativas, porque no es que nos vamos quedando con los brazos ahí cruzados y diciendo, ay, los gobiernos imperan de esta manera, el modelo impera de esta manera. No, hacemos una lectura también de esto, encontramos de a poquito las grietas, esas de ese muro, de esa gran pared que es el modelo, y por esas grietas meternos a ir rompiéndolo desde adentro de a poco y organizándonos como estamos organizados desde una regional acá en la zona de Cuyo y Noa, desde la parte de Patagonia también, del litoral, de forma nacional, latinoamericana, ir buscando eso, otras alternativas a estos modelos que están impuestos y que no son elegidos por los pueblos. Y desde eso que hablamos siempre, la autodeterminación que tenemos como pueblo, bueno, desde ahí buscar, o sea, defender que desde esa autodeterminación decimos un no a este modelo y planteamos otras alternativas que, bueno, que hay que probarlas, que hay que consensuarlas también y que sabemos también lo que implican en el momento de salir a hacerlas, ¿no? O sea, judicialización, criminalización, represión, persecución. No es algo nuevo en la Argentina tampoco esto. Ahora algo que es interesante y es maravilloso a la vez, por lo menos hoy se repitió bastante y ayer también durante esta jornada, es que de alguna forma lo que se está poniendo en debate también es recuperar un poco la idea de futuro, ¿no? Porque todo el capitalismo tiene la lógica de buscar la forma de agotar un bien en el presente que justamente nos roba hasta la propia idea de cómo construir un futuro colectivamente. Y yo creo que detrás de todo esto hay una propuesta ética y básicamente creo que está presente en los discursos de ustedes, de muchísimos sujetos políticos que conforman las asambleas, que tiene que ver con esto de que la vida no es una mercancía y los bienes comunes no tienen un valor de cambio. Y es justamente ese discurso el que tiene que buscar la forma de horadar, digamos, la coraza del sistema, para que sobre todo la gente que vive en las ciudades, por ejemplo, de la gran ciudad de Buenos Aires, bueno, lamentablemente estas cosas no convocan todavía de la forma que por lo menos creemos nosotros deberían convocar para tratar de cambiar las cosas, en definitiva. Creo que, digamos, eso es el aporte fundamental que nos traen, digamos, el mensaje que traen ustedes de las asambleas, y que creo que acá de alguna forma es lo que más nos llega y en alguna cuestión también concreta que tiene que ver con digamos, buscar que esto sea una discusión pública. Y yo lo que les quería preguntar concretamente es cómo esto, digo, porque también estas cosas ocurren en las periferias de los grandes centros urbanos de las provincias, si la gente de las ciudades se está involucrando, por lo menos en la discusión, no digo que vayan a cortar una ruta o un camino con las asambleas, pero si por lo menos ustedes creen que han logrado interpelar, esta palabra que se utiliza muchísimo hoy, a estas poblaciones que ayer o antes de ayer nos miraban con cierta lejanía, no querían involucrarse o desconfiaban de esto que es concretamente una nueva propuesta política. Sí, las asambleas somos la comunidad, digamos. En las acciones concretas, al menos lo que ha venido pasando en La Rioja, o sea, hoy La Rioja, nosotros tenemos actualmente activas 12 asambleas en toda la provincia. Digamos, en cada territorio donde hay una amenaza o donde existe la amenaza de algún proyecto, que se instale algún proyecto, se conforma una asamblea. El fenómeno interesante es ver de que
la gente en vez de, en las comunidades, en vez de decidir buscar la solución en un partido político, en un sindicato, ha decidido autoconvocarse, ha decidido autoorganizarse de manera horizontal y construir una herramienta propia. Y construir una herramienta donde además lo más interesante y lo más rico de esto es que es una decisión, yo lo decía hace un momento, o sea, acá fundamentalmente la decisión no es o son ellos o somos nosotros. Cuando nos paramos ante ese ellos, ante aquellos, el cuerpo se mueve y genera una acción que después nos va permitiendo leernos políticamente y en ese leernos políticamente lo que estamos en definitiva planteando es un nuevo aprendizaje y una nueva forma de entender políticamente nuestras vidas, digamos. Acá uno ve las asambleas, nuestras asambleas en la provincia de La Rioja son totalmente heterogéneas, digamos, están conformadas por diversos actores sociales. Y esto, aún en las grandes ciudades que vos preguntás, ¿qué pasa? O sea, creo que lo fundamental es encontrar, siempre hay algún punto de empatía, hay algo que te va a relacionar con el otro en algo que te toca, en algo que te está amenazando, en algo que vos sentís que tenés que tomar parte porque justamente es esto, o sea, es la vida lo que se está dando. Por eso es tan importante atender y mirar qué es lo que está pasando con las resistencias territoriales y que donde la cuestión socioambiental está atravesando allí, porque es justamente la defensa de la vida lo que hace que uno genere una relación con otro y con otra para comenzar a construir. Es cierto que en los grandes centros urbanos, o sea, hablamos de acá de Buenos Aires, hablamos de Córdoba, Rosario, grandes ciudades donde sí cuesta un poco más, que al estar tan escindido, por ahí cuesta más que haya una participación, pero en nuestras comunidades pasa en Mendoza. Mendoza es una gran ciudad y sin embargo también es una de las provincias que hoy no tiene minería activa gracias a la resistencia social y donde también hay un montón de asambleas conformadas. Creo que eso es lo novedoso, eso es lo importante. También es importante de que no pensemos de que esto se va a hacer de hoy para mañana y que nosotros tampoco estamos sabiendo hacia dónde va esto concretamente. Digamos, nosotros vamos aprendiendo esto que te decía, o sea, vamos haciendo, en el hacer, vamos leyendo políticamente nuestras vidas. Yo hacía una humorada recién y decían, yo mientras lo voy haciendo no me hace falta a mí en ese caminar y en ese hacer saber qué es lo que decía Marx, digamos. O sea, acá lo planteaba como una humorada porque me parecía de que a veces estamos como muy pendientes de tener de aferrarnos a esas prácticas de la vieja política y a citar al autor y a nombrar al autor cuando nosotros nos tenemos que hacer cargo que estamos generando otra forma de política, que no sabemos si va a ser la mejor, si va a desembocar en algo, no sabemos hacia dónde va todavía concretamente, pero sí sabemos de que hoy estamos en este plano, en el plano de resistir, en el plano sabemos de dónde nace. Sabemos de dónde nace. Sí. Sabemos de dónde venimos y sabemos fundamentalmente de que esta es una etapa de resistencia y donde se están planteando los desafíos de acá en adelante justamente para a ese verso, a esa mentira del desarrollo, qué es lo que vamos a oponer y qué es lo que vamos a proponer también. Pero para eso, lo que estamos debatiendo hoy, claro, pero para eso también tiene que haber una honestidad y desde los diversos actores políticos y decir realmente, porque podemos hacer la pose de que estamos haciendo la gran revolución cuando eso ya no está pasando, digamos. Una cosa muy distinta es poder, como nos ha pasado a nosotros en nuestro territorio. Voy a hablar de nosotros porque no quiero hablar de otros movimientos por ahí para tener miradas más juicios valorativos sobre ellos, pero sí, nosotros hemos expulsado a 3 transnacionales y eso no ha significado que en La Rioja hay una revolución, digamos. Sabíamos de que esto es lo que teníamos que hacer, esta es la acción que nos define. Y ahora viene justamente el momento, y que está pasando también en Latinoamérica, en algunos países donde tiene una tradición de resistencia de mucho más años,
y con una impronta mucho más fuerte, que también están pensándose en esto, de hacia dónde vamos y qué vamos a generar como alternativa, que es también lo que nos tiene un poco hoy acá agrupados. Sí. Bueno. No, porque además, chiquitito a lo que dijo Claudio, pienso igual. No, digo que mientras nosotros vamos generando también otras alternativas, vamos repensándonos en el día a día, en el ir caminando, también el modelo va generando otras herramientas y demás que nos hace volver a tener que generar otras alternativas y otras herramientas propias, consensuadas, que sean nuestras, que sean realmente desde lo sensible, desde lo pensado, nuestras. Así que ahí la verdad que no hace falta ni ponerse, no hace falta, no quiere decir que lo desmerezca, no hace falta ni ponerse a leer cantidad de libros, ni mucho menos, sino simplemente con entender, estando en el lugar, qué es lo que está pasando, haciendo una lectura, encontrándose con el otro, charlando. Creo que por eso esto de si la ciudad y los pueblos más chicos y demás, en las ciudades también hay problemáticas territoriales muy importantes, digamos, quizás no sea la mega minería en el centro de Buenos Aires o en Rosario mismo, son otras las problemáticas territoriales. Y quizás entonces las formas de pensar están en función a esas problemáticas, pero eso sí nos va uniendo de todas maneras. Y eso es lo interesante, es también a lo que el poder político y económico le temen, porque estas cuestiones van formando una red propia donde estamos viendo a ver en qué tejido completo latinoamericano, quizás mundial, pensándolo en un macro, se plantea en un futuro, pero mientras es una red que se sigue tejiendo, ¿no? El ordimbre, la trama, y ahí vamos, y eso no se puede sacar, ni el poder político o económico no lo puede ir cortando cuando eso está bien una hermosa bien tejido, urdimbre, ¿no? Una bella urdimbre, una bella trama. Y justamente decía lo del huipil porque vieron eso que plantean los chapanecos para hablar de la metáfora de la diversidad y la unidad, ¿no? De buscar justamente hilvanar esos puntos comunes en la diversidad, que son las expresiones de cada lucha en cada territorio de esta América Latina diversa, mestiza, multicolor. Así que les agradecemos por el diálogo y bueno, a disposición siempre desde el Movimiento por la Dignidad y Movimiento TV para lo que necesiten difundir. Gracias. Gracias a ustedes.